Voy a compartir mi pantalla para empezar el curso y ahorita, bueno, vamos a ir platicando un poquito de la estructura que vamos a llevar. Yo soy psicóloga de formación, estudié en la UNAM, la carrera de psicología hace unos cuantos años y hace unos cuantos años también terminé la maestría en psicomotricidad por el Colegio Internacional de Educación Superior, al cual pues agradezco enormemente todas las oportunidades que me ha dado, ¿no? Oportunidades como dar este curso, como, bueno, obviamente la maestría, dar clases en las instalaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, me ha hecho muy feliz el CIES, así es que bienvenidos a la comunidad CIES y espero que ya no se vayan. Y como les mencionaba la doctora Rabadán, tengo experiencia principalmente en escuelas y en el área clínica. En escuelas desde niños chiquititos, ¿no? Desde maternal y así. Y bueno, actualmente doy clases también en una preparatoria de psicología y de como pensamiento crítico, más o menos. Y bueno, también he dado clases en universidades, ¿no? Dentro de la licenciatura de psicología y en la maestría de psicomotricidad. Y dentro de la clínica, pues efectivamente tengo un consultorio en el cual atiendo la mayor parte de mi población son niños y adolescentes. Y la población de adulto mayor generalmente la trato dentro del grupo, ¿no? Dentro del taller de psicomotricidad. He tenido adultos mayores como pacientes individuales, pero generalmente los trato como grupo, porque creo que es una herramienta valiosa, ¿no? Tener como un espacio en el que ellos se puedan expresar. Bueno, pues en esta ocasión, bueno, el curso dominical se va a tratar del adulto mayor. Vamos a hablar un poquito, la intención principal es compartirles mi experiencia, ¿no? Dentro de la intervención con esta población. Dentro de todo esto, pues les voy a ir compartiendo todo lo que he aprendido, ¿no? Un poco de la teoría en la que me he basado para programar las actividades, para estar, pues bueno, teniendo nuevas ideas como más acertadas, intervenciones más efectivas. Y pues bueno, estos son los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar del adulto mayor y del proceso de envejecimiento, del envejecimiento activo como tal, vamos a tocar el tema de psicomotricidad y luego vamos a especificar un poco más en la psicomotricidad para el adulto mayor o en los adultos mayores. Y después les voy a compartir el taller de psicomotricidad que he estado yo realizando ya pues desde el 2017 llevo con el mismo grupo. Y bueno, voy a compartir con ustedes las fichas clínicas de 3 de los participantes más constantes para ir compartiéndoles pues qué sesiones han sido significativas, las actividades y sobre todo pues cuál ha sido el avance y de qué les ha servido a ellos estar dentro de este taller de psicomotricidad. La intención mucho de este curso es que sea dinámico, entonces, pues bueno, a lo mejor no vamos a ir como punto número 1, ¿no? Punto número 2, pero vamos a tratar todos los temas y de repente vamos a ir regresando como un poquito, ¿no? O brincándonos un poquito para ir haciendo sobre todo conexiones entre estos temas, ¿vale? Los invito a que participen en el taller. A mí me gusta mucho como escucharlos y que las presentaciones sean más bien como diálogos en lugar como de que sean solamente un monólogo. Entonces, si tienen alguna duda, si quieren compartir alguna experiencia o cualquier cosa, pues los invito a que participen. Entonces, bueno, antes de empezar, quería como aterrizar un poquito, ¿no? La importancia de estos temas, ¿no? Y más allá, ¿no? de toda esta parte teórica que vamos a revisar y que vamos a discutir, quería preguntarles, ¿no? Si alguno de ustedes aquí en el curso tiene más de 60 años o si tienen alguna persona, pues, importante en su vida que tenga más de 60 años o si quieren llegar a tener más de 60 años. Y yo creo que la gran mayoría de ustedes me contestarían que sí, ¿no? A cualquiera de estas 3 o a más de una, ¿no? Entonces, en realidad sí creo que esto es importante y es un tema que nos afecta de manera directa a todos, ¿no? Y este es principalmente el motivo justamente por el que yo empecé a interesarme en este tema. Por ejemplo, primero, quería preguntarles qué es lo que entendemos por envejecer y qué es lo que entendemos por vejez. Más que me den una definición, quisiera saber como qué les viene a la mente cuando escuchan estas palabras.
Preocupación, eso es importante, ¿no? Es algo que a la mayoría de nosotros nos viene a la mente cuando escuchamos estas palabras, estos términos. Preocupación. Claro, entonces llega también otra parte importante que es la incertidumbre, ¿no? Hasta el momento, pues a lo mejor yo tengo una idea clara en mi vida adulta de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero de repente cuando escucho la palabra vejez, pues ya vienen como muchas incertidumbres, ¿no? Muchas incógnitas de qué va a pasar con todos estos cambios que están mencionando, ¿no? Cambios, algunos de los cuales nosotros pues tenemos una injerencia importante, ¿no? Debido al estilo de vida, efectivamente, pero hay otros cambios en los que pues nosotros no tenemos pues ni voz ni voto, ¿no? Son cambios que van a pasar y que pasan distinto para cada persona. Y entonces esta misma preocupación, esta misma ansiedad se incrementa por la incertidumbre. Claro, esa es otra de las preocupaciones más comunes que tenemos, la soledad, ¿no? ¿Quién va a estar conmigo? ¿Quién va a estar a mi lado? ¿No? Pues la familia, por ejemplo, ¿no? Si se va a mantener. Obviamente todas las personas que son, digamos, como de la misma generación, pues están atravesando lo mismo, ¿no? Entonces, pues no sabemos, pues, hasta qué punto vamos a estar acompañados. Y bueno, Sí, en esta parte entra un poquito como que de repente los adultos mayores reportan que se sienten como invisibles, ¿no? sí, Invisibles para la sociedad, invisibles para la familia, y parte del abuso, ¿no? Parte del maltrato es que no se les toma en cuenta. Es que no se escucha su voz, es que no se escucha su deseo, ¿no? Y se toman decisiones por ellos porque se exacto. considera que ya no cuentan con, no sé, a lo mejor como la autonomía o las capacidades, ¿no? Para tomar decisiones por ellos mismos. Claro, efectivamente. Y un poquito a esto iba, bueno, va la intención de hacerles estas preguntas, es hacer un poquito de conciencia o mucha conciencia de preferencia, ¿no? De que cuando nosotros pensamos en vejez, en que pensamos en envejecer, que efectivamente, como alguien por ahí decía, la diferencia es que vejez es como la etapa de la vida y envejecer es el proceso, ¿no? Que lleva pues todos los cambios, ¿no? Pero cuando pensamos en estas dos situaciones, ¿no? En estos dos conceptos, generalmente lo que viene a nuestra mente son conceptos negativos, son estereotipos negativos. Es el miedo, es la ansiedad, es que voy a estar solo, es que el miedo, por ejemplo, a la demencia es como muy fuerte, es muy común, ¿no? Todas las presiones económicas, ¿no? Con quién voy a estar, etcétera, ¿no? Entonces, um, me parece que ahorita es un buen momento y un momento en el que es necesario empezar a cambiar cómo vemos la vejez y empezar a enfocarnos hacia efectivamente es un envejecimiento digno, ¿no? Tenemos varias formas de abordarlo, ¿no? Un envejecimiento digno, un envejecimiento positivo, ¿no? Un envejecimiento satisfactorio. Es decir, ¿qué va a pasar? Dentro del proceso de envejecimiento, sí o sí va a haber cambios, ¿no? Que son de retrogénesis, es decir, voy a perder movilidad, ¿no? Voy a perder habilidades, voy a perder capacidades, sí. Pero esto tenemos que aprender a verlo como algo normal, ¿no? Todos en la sociedad, incluso por ejemplo todos los comerciales, ¿no? Tienen, tienen como esta necesidad, ¿no? Se inclinan hacia tratar de evitar el envejecimiento, cuando el envejecimiento es algo normal. Y entonces tenemos 8,000 cremas, ¿no? Para esconder las arrugas. Pero ¿por qué tendríamos que esconder las arrugas si el proceso es normal? Lo que pasa es que desde todos los aspectos de nuestra sociedad o desde muchos de los aspectos de nuestra sociedad, la vejez se va indignificando, ¿no? Se le quita lo digno a ese proceso. Y entonces cuando nos toca a nosotros atravesar ese proceso, pues caemos, ¿no? Dentro de esa trampa, de pensar que hacerme viejo, ¿no? Es algo malo, que es algo negativo. Cuando no, hay estudios, les comparto, ¿no? Hay estudios que comprueban que las personas adultos mayores son más felices. O sea, por ejemplo, si les enseña, hubo un estudio en el que les enseñaban, ¿no? A personas, adultos mayores y a jóvenes, diferentes caras, ¿no? Y al terminar el estudio,
solamente los adultos mayores recordaban más caras en las que las personas estaban sonriendo. Ahorita se sabe que en general los adultos mayores tienden a la felicidad. Y en realidad, ¿no? Lo que los detiene, digamos, lo que los arrastra un poco hacia este proceso como negativo son los estereotipos por los que atravesamos. Entonces, creo que es un momento excelente debido a la situación de la sociedad y a lo que ya algunos habían estado comentando, ¿no? Este cambio que estamos atravesando a nivel poblacional, para hacer un cambio en el paradigma. Los cambios en los paradigmas, pues no son fáciles, ¿no? Pero los invito a ver, por ejemplo, todo el cambio que hemos logrado en cuanto a la visión de género, ¿no? Cómo la visión de la mujer ha evolucionado en todos estos años. Entonces, ya que estamos en estos movimientos, ¿no? De verdad yo los invito a que empecemos a cambiar la visión hacia la vejez. De esa manera vamos a tener una sociedad con adultos mayores más tranquilos, con adultos mayores más felices, con adultos mayores más productivos y más activos dentro de nuestra sociedad. Porque la otra es que muchas veces se entiende que cuando uno se jubila, ¿no? Ya no es productivo. Y eso no es cierto, ¿no? Eso para nada es cierto y el adulto mayor posee diferentes cualidades que los hacen súper valiosos para la familia y para la sociedad. No por nada hay comunidades enteras, ¿no? De comunidades tradicionales que justamente colocan a los adultos mayores como los sabios y que les otorgan el privilegio de tomar decisiones dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, hacia acá iba un poquito como mi pregunta, hacer esta reflexión en cómo, eh, pues sí, la vejez está estigmatizada, pero no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Entonces, por eso mismo les traje una imagen. Envejecer no tiene que ser negativo, ¿no? Y aquí es donde entramos nosotros como profesionales, a lo mejor de la salud o profesionales de la salud mental o cualquier tipo de profesional que pueda intervenir dentro de esta población. ¿Para qué? Para fomentar un envejecimiento, como les decía, un envejecimiento digno, un envejecimiento positivo y un envejecimiento satisfactorio. Sí se está planteando ya como todos estos paradigmas. Sin embargo, en mi experiencia, por lo menos, estos paradigmas no son populares, no se dan a conocer, ¿no? Entonces, pues, efectivamente tendría que haber como una parte del gobierno, como mencionaban, ¿no? Que nos ayudara a lograr, pues, que esta transición sea digna. Sin embargo, pues desafortunadamente no podemos, ¿no? Sentar como a esperarnos a que el gobierno pues tome cartas, ¿no? Y que llegue a todos lados, porque no va a ser posible. Entonces, sí creo que la responsabilidad está en nosotros, ¿no? En esta generación que ahorita estamos en medio, ¿no? Que vamos para allá, pero que todavía a lo mejor no llegamos y que podemos ayudar a generar este cambio transicional. Muy bien, chicos, pues entonces aquí les traje un poquito de estadísticas de los adultos mayores en México, ¿no? Porque, bueno, les decía, ¿no? Sí, queremos cambiar el paradigma, queremos que la vejez sea vista como un proceso digno, como un proceso satisfactorio, pero, bueno, eso no quita, pues, que siga siendo un proceso natural, ¿no? En el que se van perdiendo ciertas capacidades, ¿no? Ciertas habilidades, en el que hay cambios físicos, psicológicos, emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una infografía del INEGI, ¿no? En el que vienen, por ejemplo, las principales, de este lado vienen las principales enfermedades que atraviesan los adultos mayores, ¿no? Angina de pecho, cáncer, presión arterial elevada, el 24% están sanos, ¿no? El 16.8 tiene diabetes, 11.6 que sufre o ha sufrido depresión, y 4.5 tienen algún otro padecimiento cardíaco, 3.3 tuvieron un infarto y 3.1% tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, estas son como las enfermedades. Aquí vienen algunos de los cambios que sinceramente ya no, bueno, yo decidí ya no tocarlos como a profundidad, porque, bueno, venían en esta infografía y porque justamente mi intención es
pues enfocarnos un poquito más en cómo intervenir, más que en los cambios, ¿no?, que atraviesan. Pero en general estos son disminución de la visión, disminución de los reflejos, mayor riesgo de deshidratación, reducción de la motilidad intestinal, perdón, disminución del apetito, pérdida de piezas dentales, mayor probabilidad de padecer osteoporosis, pérdida de masa muscular, disminución de la audición, dificultad para dormir, aumenta el riesgo de caídas y dificultad para masticar. Aquí viene, bueno, un poquito sobre la alimentación. Nos dice que aun cuando, debido a que la actividad física decrementa un poco, ¿no?, cuando nos volvemos adultos mayores, de cualquier forma necesitamos más nutrientes, ¿no? Entonces, esta parte habla un poquito de qué tipo o qué nutrientes en específico necesitan y en dónde encontrarlo. Y aquí es una parte que nos interesa bastante, ¿no? Es una gráfica que nos muestra cómo va aumentando la población de adultos mayores en México. Entonces viene desde el 2010, ¿no?, con un 9.1%, y cómo va aumentando en el 2020, 12.06%, y bueno, aquí está una proyección, ¿no?, para el 2030, el 2040 y el 2050, hasta con un 27.7% de adultos mayores en nuestra población, en la población mexicana, lo cual pues es bastante, ¿no? Aquí, bueno, esta es otra, ¿no?, que vienen algunos otros factores que me parecieron importantes. Por ejemplo, cómo se distribuye la familia del adulto mayor, ¿no? El 29% son viudos, el 18.8% encabezan un hogar y el 10% viven solos. 35.6% de las mujeres adulto mayor son analfabetas y el 24% de los hombres. El 34.3% trabajan y, bueno, habría que analizar un poquito más a fondo. Digo, no, aquí particularmente no tenemos como muchos datos al respecto, pero habría que también pensar si esto es bueno o es malo, ¿no? Tenemos mucho adulto mayor que está trabajando por necesidad. Los hemos visto, por ejemplo, bueno, ahorita por la pandemia no, pero los hemos visto, por ejemplo, como cerillos en los súpers, ¿no? Y esto se debe de, bueno, sí, esto es debido a una necesidad que ellos tienen y que no está siendo satisfecha, ¿no? 25.6% son pensionados. Las pensiones, pues, no son pensiones dignas, no son pensiones con las que uno pueda vivir, como, ya saben, como fácilmente cubriendo todas las necesidades, ¿no? Y entonces muchos de ellos terminan o en situación de pobreza o viviendo con algún familiar o trabajando aún, ¿no?, cuando ya deberían estar retirados. Entonces, pues bueno, este es un reflejo de nuestra sociedad y eso es algo importante, ¿no?, que vamos a tocar. Es decir, bueno, nuestra población de adulto mayor sigue creciendo y eso está fenomenal, pero con este crecimiento de la población, este crecimiento debería venir acompañado con el crecimiento de la calidad de vida, ¿no? Y hasta este momento no se ha logrado, ¿no? Sí se ha estado trabajando, obviamente esto es algo que el gobierno tiene proyectado, que sabe y que pues están intentando, ¿no?, abordar, pero no es fácil. Entonces, pues bueno, ¿no?, aquí es donde entramos nosotros. Las principales causas de muerte, que sería el 28.6% enfermedades cardiovasculares, 16.5% crónico-degenerativas y 15.7% con diabetes mellitus. Y aquí viene igual, ¿no?, otra de las estadísticas muy importantes que son de proyección. Aquí nos lo enseñan en millones en lugar de porcentaje, ¿no? Entonces, para el 2050 se proyecta tener 36.9 millones de adultos mayores en México. Esto que tenemos aquí a la derecha se conoce como la pirámide poblacional. Entonces, en 1950, ¿no?, así estaba distribuida la población, ¿no? Si se fijan aquí del lado izquierdo, ¿no?, en el eje vertical, tenemos las edades, ¿no?, desde 0 hasta 90 años aquí arriba, y a la derecha, en el eje horizontal, tenemos los años.
En 1950 podemos ver que la mayor parte de nuestra población era infantil y poco a poco, ¿no?, se iba reduciendo hacia los 90 años. En 1970, pues ya la pirámide empezó a engordar, ¿no?, y se empezó a distribuir como un poquito más equitativo, ¿no? Y esto se fue como aumentando en el 2000, ¿no? Y bueno, esta proyección para el 2030, que ya ni siquiera parece pirámide, ¿no? Parece algo ahí como un hongo tal vez, no sé. Y para el 2050, ¿no? Esta es la proyección. Ya si se fijan, pues ya es prácticamente un cuadrado, ¿no? Lo que se cree es que eventualmente la pirámide se va a invertir. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una población más grande de adultos mayores que de niños, ¿no? Va a ser por lo menos el 22% de la población y la esperanza de vida, que es algo que no habíamos tocado hasta este momento, pero que también es muy importante, que la esperanza de vida va a subir hasta los 80 años. ¿Qué implica la esperanza de vida? Acá tenemos otra gráfica, ¿no? Acá abajo, bueno, ahorita les explico si quieren esta gráfica, aquí abajo tenemos la esperanza de vida. En el 2010, ¿no?, como mexicanos, nosotros teníamos una esperanza de vida de 74 años, es decir, el promedio de la población vivía hasta los 74 años, pero poco a poco ha ido subiendo y para el 2050, ¿no?, se espera de 79 a 80 años. Eso quiere decir que está subiendo 6 años más o menos, entre 5 y 6 años, nuestra calidad de vida. Y aquí viene la necesidad de entonces mantenernos esos otros 5 años de manera, pues de manera digna, ¿no? La tasa de natalidad aquí ha ido bajando, ¿no? Nacimientos por cada 1,000 habitantes, ¿no? En el 2010 eran 19.7 y para el 2050 pues se espera que sean más o menos 13.8. Esta es igual como las poblaciones. Esta es de 15 a 59 años. Esta de acá, la amarillita, es de menos de 15 años. Y la roja es de 60 y más. Entonces podemos ver cómo justamente va bajando nuestra población de menores y va subiendo nuestra población de mayores, ¿no? Entonces aquí viene donde nosotros entramos. ¿Qué necesitamos hacer para que esta población llegue a los 80 años de una manera digna? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, estas son las 7 características que debemos de tener para que el adulto mayor, ¿no?, llegue a esta etapa con salud, lo que ellos llaman salud funcional, ¿no?, para que esté de una manera digna y que tenga una calidad de vida. Entonces, toman en cuenta estos 7 aspectos. Las actividades de la vida diaria, entre ellas las instrumentales y las básicas, es decir, que el adulto mayor pueda realizar sus actividades cotidianas de una manera autónoma e independiente. La salud mental, principalmente el estado cognitivo y el estado de ánimo. Y bueno, este es otro aspecto que en general pues podemos ver como bastante olvidado, ¿no? El estado cognitivo, refiriéndonos, pues, por ejemplo, como al estado de la memoria, ¿no?, al estado del pensamiento, y el estado de ánimo, que, como mencionaban por ahí anteriormente, es complicado en esta etapa y muchos de nuestros adultos mayores experimentan depresión, ¿no? La funcionalidad psicosocial, que es un concepto cada vez más relevante relacionado con la capacidad de responder a las exigencias del cambio. Es decir, y aquí viene algo muy importante, nuestro adulto mayor tiene que adaptarse a nuestro ambiente psicosocial, ¿no? Me parece que este es un reto también particularmente en esta etapa digital. Bueno, independientemente de la pandemia, porque por supuesto que la pandemia está trayendo nuevos retos, ¿no? El hecho de que estemos viviendo en una era como con tanta tecnología que crece de manera como tan rápida, lo que nos está costando trabajo es como aterrizar o hacer como una mediación entre la tecnología y la convivencia social. Y en este aspecto nuestros adultos mayores pueden quedarse rezagados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en las comidas familiares, ¿no?, podemos ver a los nietos que en lugar de estar conviviendo con los abuelos, pues están con el teléfono o con el videojuego, o lo que sea,
¿no? Chateando con los amigos, no sé, ¿no? Y bueno, para los adultos mayores, alcanzar como a subirse al tren de la tecnología y es que está avanzando de una manera exponencial, pues llega a ser complicado. El número 4 sería la salud física, que bueno, en la cual pues puede entrar cualquier tipo de patología crónica o, bueno, en este caso, por ejemplo, pues ya le aumentamos todo el COVID, ¿no? Toda la situación del COVID. Los recursos sociales, ¿no? ¿Qué recursos sociales tienen ellos eh, pues para mantener su dignidad, ¿no? Para mantener su calidad de vida? ¿Qué programas hay? ¿No? Por ejemplo, el INAPAM, etcétera, ¿no? Los recursos económicos en relación con un parámetro de país, es decir, con un indicador de pobreza, ¿no? Es decir, que ellos perciban una pensión, en este caso, ¿no? Una pensión que sea digna, con la que ellos puedan, pues, satisfacer todas sus necesidades básicas. Y los recursos ambientales, por ejemplo, la facilidad que tenga el adulto mayor para usar adecuadamente su casa o para salir de su domicilio y tener acceso a un consultorio de atención primaria. Entonces, estas son las 7 cosas que nosotros necesitamos poner atención según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para tener o para velar por la salud funcional de nuestro adulto mayor, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita les decía, el gobierno pues lo que está haciendo es tratar de pues llevarnos, de seguir el paso, ¿no? Con los programas, sin embargo, pues no es cosa fácil. Entonces, pues bueno, me voy a detener un poquitito aquí para explicarles qué es la psicomotricidad y cómo se vive o cómo se enseña, por ejemplo, en el CIES. ¿Por qué? Porque psicomotricidad me parece que es otro concepto que tenemos en general como muy estereotipado. Y cuando pensamos en psicomotricidad, o bueno, en mi experiencia, ¿no? Antes de estudiar yo la maestría, a mí así me pasaba, ¿no? Yo pensaba en psicomotricidad y pensaba, pues, en los niños chiquitos, en la estimulación temprana y así de movemos la pelota para arriba, para abajo, para un lado y para el otro, ¿no? Pero la psicomotricidad va mucho más allá de esto, ¿no? La psicomotricidad es una disciplina que lo que busca es ver al individuo de forma global, ¿no? Como pueden ver, pues, tiene como dos, la palabra en sí, ¿no? Viene de dos raíces importantes, que sería la parte motriz, ¿no? Y la parte, pues, sí, la parte psíquica, ¿no? La parte psicológica, ¿no? Entonces, lo que hace la psicomotricidad es ver al individuo dentro de su globalidad, ¿no? Eh, no separa el cuerpo de la mente, de las emociones, ¿no? Y lo que hace es intervenir o trabajar desde el cuerpo y desde el movimiento, ¿no? Entonces, para la psicomotricidad, ¿no? Pues toda esta parte de expresión corporal, ¿no? Viene o trae un deseo adentro, ¿no? Un deseo que viene desde, pues, el inconsciente, ¿no? Entonces, esa es la psicomotricidad. Y pues obviamente está estereotipada, ¿no? Dentro de la población infantil, pues porque mucho tiempo así fue, ¿no? Mucho tiempo la psicomotricidad se encasilló en tratar poblaciones infantiles. Pero, pues bueno, ahorita actualmente se tiene una visión como mucho más amplia de esto y, pues bueno, tenemos intervenciones, pues incluso prenatales, ¿no? O sea, se ha tenido como intervenciones prenatales, obviamente neonatales, infantiles, ¿no? En adolescencia, en adulto y en adulto mayor. Pero obviamente todo esto, pues se tiene que ir adaptando, ¿no? No puedo, digamos, como pasar, ¿no? Literal, como traducir todo lo que vivimos como dentro de la terapia psicomotriz infantil hacia la terapia con el adulto. Tenemos que hacer bastantes ajustes, ¿no? Y acomodaciones. Por otro lado, les comento, ¿no? Para los que no están tan familiarizados con la psicomotricidad tiene diferentes tipos de intervenciones. Puede ser una intervención educativa en la que, pues bueno, el psicomotricista, ¿no? Va a estar ayudando al paciente, por ejemplo, o a los alumnos, si es en una educativa, ¿no? A ir adquiriendo todos los hitos del desarrollo, todos los procesos psicomotores, etc. Puede ser reeducativa cuando hay como algún retraso o cuando hay algún déficit
y entonces es necesario intervenir para que el paciente, digamos, ¿no?, alcance como el nivel esperado. Y puede ser clínica, ¿no?, la terapia psicomotriz. Y en la terapia psicomotriz lo que intentamos es como intervenir de una manera como más global. Y aquí es donde consideramos como mucho más toda la parte emocional y la parte cognitiva, ¿vale? Tenemos además diferentes, digamos, como modelos de intervención dentro de la psicomotricidad, como la psicomotricidad vivenciada, en la que lo que se hace es fomentar mucho como la actividad espontánea. Y entonces, a partir de la actividad espontánea del paciente, el psicomotricista interviene y resignifica, es decir, le ayuda al paciente, ¿no?, a entender qué hay detrás de como esta actividad. Y también tenemos psicomotricidad dirigida, ¿no?, psicomotricidad clínica dirigida, en la que el paciente, bueno, más bien el psicomotricista, pues sí lleva una planeación, lleva una estructura y pues bueno, obviamente toda esta estructura tiene un objetivo y pues se va siguiendo, ¿sí? En el caso de los adultos mayores y en mi caso particularmente, la intervención ha sido mucho más dirigida. ¿Por qué? Porque toda esta parte de actividad espontánea nos funciona de maravilla, de verdad, de súper maravilla, con los niños, porque los niños pues tienen esta chispa, tienen esta energía, ¿no? Y entonces pues se expresan, ¿no?, de una manera natural, ¿no? Sin embargo, en el adulto mayor, bueno, desde el adulto, ¿no? Pues ya nos cuesta un poquito más de trabajo. Pues ya estuvimos expuestos a cantidad de experiencias que a lo mejor pues nos han llevado a cierta inhibición. Y entonces en el momento en el que a uno se le fomenta la actividad espontánea, pues viene, pues uno se inhibe como adulto, ¿no? En el mejor de los casos, porque pudiera ser que incluso llegue a causar ansiedad, ¿no? Cuando les dices, bueno, pues y ahora vamos a hacer lo que quiera, ¿no? Y entonces uno se siente observado y es como, ¿no? Es difícil. Yo creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Es difícil. Por eso, dentro de la psicomotricidad para adulto mayor se recomienda que las sesiones sean dirigidas. Eventualmente, ¿no?, si ustedes van a trabajar con un grupo, como en mi caso, ¿no?, que llevamos pues 3 años trabajando prácticamente, ¿no?, pues la inhibición se acaba, ¿no? A ellos agarran confianza y nosotros sí hemos tenido varias actividades en las que se fomenta, ¿no?, como todo este juego espontáneo o esta actividad espontánea. Sin embargo, por lo menos al principio, pues sí se recomienda que sea dirigida. ¿Por qué puede ayudar la psicomotricidad? Y bueno, les traje aquí como algunas definiciones, ¿no?, de la terapia psicomotriz particularmente, ¿no? Que básicamente lo que dicen es lo que les estaba mencionando, ¿no?, que la psicomotricidad, la terapia psicomotriz, hace un análisis de la persona o sí un tratamiento de la persona de manera global. Y lo que ayuda mucho es que fomenta toda la expresividad verbal, la expresividad motriz, la expresividad gráfica, ¿no? Y a partir de esta expresión, el psicomotricista puede darse cuenta, ¿no? Puede o tiene que estar como captando todos estos como momentos para ayudar a interpretar toda esta actividad y darle un significado, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos representación, ¿no? Ellos están representando algo que nosotros les estamos ayudando a otorgarle un cierto significado. Y todo esto lo hacemos mediante pues el análisis de gestos, actitudes, muecas, miradas, tensiones tónicas, contactos, etcétera. Entonces, pues bueno, esto es básicamente la psicomotricidad y por qué nos puede ayudar. Esta frasecita se las puse porque me gusta mucho, ¿no? Y dice, el cuerpo, sus cambios y representaciones son un agente activo del proceso de envejecimiento. Y pues es cierto, ¿no? Nosotros envejecemos con todo y cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es el que envejece, ¿no? Y mucho de todo esto involucra también esa representación del cuerpo. ¿Cómo yo estoy viendo mi cuerpo? ¿Cómo estoy viviendo mi cuerpo? ¿No? Y a partir de eso, yo puedo darle un significado a mi proceso de envejecimiento. Porque envejecemos desde que nacemos, ¿no? O sea, en realidad es parte como del crecimiento. Nosotros estamos caminando hacia esta etapa.
pero cada quien, a partir de sus vivencias, ¿no? A partir de su cuerpo y de los significados que le ha ido otorgando, pues vive este proceso y le da un significado totalmente distinto. Entonces, pues bueno, para hacer el taller de psicomotricidad que yo hice, bueno, les cuento primero, bueno, si les voy a contar de una vez primero un poquito cómo surgió como este interés, ¿no? Por el adulto mayor. Fue todavía cuando estaba estudiando la maestría y fue para una materia y precisamente surgió de un interés personal, ¿no? Surgió del interés de ver a una persona de mi familia atravesando como por un proceso de envejecimiento complicado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a investigar, empecé a ver y planteé este proyecto pues sí, desde que estaba como en la licenciatura. Y las primeras bases teóricas que yo busqué fueron estas y principalmente pues fueron en las que me sentí yo como más identificada, ¿no? Hice como clic, ¿no? Entonces, para García, a través de la psicomotricidad se busca que las personas de la tercera edad logren envejecer satisfactoriamente, es decir, contar con la presencia de estados emocionales positivos, sentirse bien con uno mismo, tomar una actitud optimista hacia la vida, mantener las ilusiones y objetivos vitales, adaptarse a los cambios, crear entornos de vida que optimicen las posibilidades de cada persona, promoviendo la selección de ciertos objetivos vitales y la renuncia de otros, optimizar los recursos para alcanzar estos objetivos y compensar las pérdidas buscando alternativas o sustituyendo los objetivos. Suena fácil, ¿no? Pero no lo es, ¿no? No es nada fácil para el adulto mayor atravesar pues por todos estos cambios y llevarlos de una manera pues positiva, ¿no? Entonces, el rol del psicomotricista en este caso es acompañar al adulto mayor en este proceso para lograr, ¿no? Que pasen todos estos pasos, ¿sí? En mi experiencia, pues esta parte como de reacomodar sus objetivos, ¿no? Ha sido como bastante complicada, ¿no? O les es bastante complicada y creo que es como uno de los objetivos en los que más nos tenemos que enfocar. Además, García lo que hace es, digamos, como dividir, ¿no? Toda esta parte de los objetivos, ¿no? En cuatro, eh, en cuatro ramas muy específicas, ¿no? Entonces, la divide con relación al propio cuerpo, en el cual el adulto mayor tiene que ser capaz de recuperar el placer del movimiento y del trabajo corporal. Esto es algo muy importante porque a final de cuentas, con todos los cambios que el cuerpo va atravesando, muchos de los adultos mayores no se sienten cómodos con su cuerpo. Y al no sentirse cómodos con su cuerpo, pues lo que hacen es inhibir el movimiento. Entonces, es un poquito como un círculo vicioso, ¿no? Inhiben el movimiento, ¿no? Y por lo mismo, pues su cuerpo va resintiendo la falta de movimiento y entonces les cuesta más trabajo moverse y entonces como les cuesta más trabajo moverse, pues ya no se quieren mover, ¿no? Y entonces viene como un ciclo, no, un círculo vicioso, ¿no? En el que ya no les gusta moverse. Aumentar y diversificar los movimientos, adquirir seguridad en los desplazamientos, y esto es otra parte que es muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas, por los mismos cambios, ¿no? Y muchas veces estos cambios que terminan en lesiones, pues resulta un poco complicado, que los adultos se sientan seguros al moverse, ¿no? Y eso vuelve a influir en que se muevan menos. Compensar los déficits, compensar los déficits con capacidades conservadas. Es decir, tenemos que aceptar, ¿no? Que ha habido cambios y que a lo mejor, no sé, no hubo un reemplazo de cadera, ¿no? Y ahora hay una prótesis de cadera y entonces, pues la movilidad ya no es la misma, ¿no? Sin embargo, pues podemos aprender, ¿no? a movernos con esa prótesis, ¿no? Y vamos a tener que compensar en el momento, perdón, en el que se pierda algún tipo de
rango de movimiento por lo menos, a compensar con otras capacidades, otras habilidades, otros movimientos, ¿no?, que tengamos aún conservados. Promover la autonomía, ¿no?, y esto también resulta, creo yo, bastante importante, porque además de todo, me parece que dentro de la sociedad en la que vivimos, muchas veces los mismos familiares dejan de fomentar la autonomía en el adulto mayor, ¿no? A lo mejor pudiera ser como un poco, como en el afán de proteger, pero pues a final de cuentas, pues como en los niños, ¿no? La sobreprotección, pues puede resultar incluso en maltrato, ¿no? Que negarles la autonomía, negarles la independencia puede tener efectos motrices, puede tener efectos en su cuerpo y tiene efectos también emocionales, ¿no? Entonces es algo a tener mucho en cuenta. Tomar conciencia del propio cuerpo y ampliar la imagen corporal, ¿no? El trabajo de la imagen corporal es importante. En la psicomotricidad la imagen corporal la entendemos no solamente como la imagen que uno tiene de su propio cuerpo, sino como también esa imagen se ve afectada por cómo lo ven los otros, ¿no? Es como una imagen compleja, ¿no?, entre lo que yo sé de mi cuerpo y lo que los otros me dicen del cuerpo. Entonces, generalmente al llegar a la etapa de la vejez, pues la imagen corporal se ve bastante disminuida, ¿no? Tienen una pobre concepción de su propio cuerpo. Con relación al mundo de los objetos y el medio exterior. Entonces, en cuanto a esto, los objetivos serían despertar la capacidad creativa en relación con los objetos. Ahorita les voy a comentar en el taller que yo estuve dando, que yo estoy dando, bueno, ahorita no por la pandemia, fue un reto súper, súper, súper grande para mí. Fomentar la creatividad en el adulto mayor, esto es algo que cuesta mucho trabajo porque como precisamente su vida se vuelve un poco más como rutinaria, ¿no? Entonces les cuesta un poco de trabajo como salir del cuadrado, ¿no?, en el que viven. Vivenciar el juego con los objetos, ¿no? Y pues uno piensa como adulto mayor y uno piensa hacia el adulto mayor, pues que ya no, el juego pues pierde validez, ¿no?, que pierde importancia. Pero no, igual ahorita les voy a comentar, ¿no?, un poquito de cómo se vive el taller que manejo. Y el juego es una herramienta excelente, ¿no?, en el adulto mayor. Les repito, como decía antes, no se trata como de infantilizar, ¿no?, al adulto mayor, ¿no? No lo vamos a sentar y, no sé, ¿no?, a cantar, no sé, a Trepsi el payaso, ¿no? Pero sí necesitamos adecuar las actividades para ayudarles a volver a vivenciar el juego, ¿no? El juego como una actividad creativa también. Despertar imágenes y representaciones vinculadas a estas vivencias. Y me parece que aquí esta es como una de las herramientas más importantes que tenemos, ¿no? Es decir, nosotros planteamos actividades como psicomotricistas, ¿no? Se plantea la actividad del taller, pero esa actividad que están viviendo en ese momento los lleva a otro momento. Les trae recuerdos, les trae muchas sensaciones. Parece mentira, pero de verdad, o sea, a mí muchas de las veces, si no casi todas, me dicen, es que me acordé del olor de la cocina de la casa de la abuela, ¿no? De verdad, les traen como sensaciones. Y todo eso les ayuda a resignificar un poco como todas las vivencias que tuvieron anteriormente. Representar con diferentes registros las vivencias experimentadas, como el gesto, el dibujo y la palabra. Es decir, ya que terminamos las vivencias, ¿no?, ya que terminó la sesión, ya que terminaron los juegos, ya que terminaron las actividades, lo que sea, se da un espacio de representación en el que el adulto mayor aterriza lo que vivió. Entonces puede ser que sea un dibujo, ¿no?, y que dibujen cómo se sintieron, por ejemplo, o puede ser que sea con modelado, ¿no?, y entonces utilicen la plastilina para representar su momento favorito, ¿no? Puede ser con el gesto, ¿no? Y puede ser que, por ejemplo, que adopten una postura de cómo se sintieron, ¿no?, al final de la sesión. O puede ser con la palabra, que generalmente es
bueno, de las más comunes, ¿no? Que usamos. Entonces, al final de la sesión, el adulto mayor platica de su experiencia y, pues bueno, a través de esta narración, igual resignifica sus vivencias. En relación a los demás, los objetivos serían aumentar la frecuencia y el placer de las interacciones con nosotros. Y bueno, dentro del taller, pues esto es relativamente fácil porque pues el taller en sí, ¿no? Estaba aumentando tanto la frecuencia y la mayoría de las veces el placer de las interacciones con nosotros, ¿no? Pero también la idea es mover esto como hacia la vida cotidiana de los adultos mayores, ¿no? Es mover esto a que el adulto sienta motivación por reunirse con amigos, por reunirse con la familia, por conocer gente nueva, ¿no? Todo esto es importante. Mejorar las competencias para la descentración siendo como esta situación, ¿no? Esta condición en la que de repente caen los adultos mayores y otras personas, ¿no? En las que pues consideran que todo gira alrededor de ellos, ¿no? Y entonces resulta difícil como fomentar, por ejemplo, la empatía, ¿no? Entonces, se tiene que fomentar la escucha al otro, la comprensión y el ajuste al otro, ¿no? También es común que los adultos mayores se vuelvan un poquito más firmes en sus decisiones, ¿no? Y sea un poco más complicado hacerlos cambiar de opinión. Entonces, estas son cosas que hay que trabajar para justamente ayudarlos a tener, pues, relaciones sociales que sean más benéficas, más positivas, más efectivas, ¿no? Entonces, no solamente se trata de mí, también se trata del otro y lo puedo escuchar, lo puedo intentar comprender y me puedo ajustar al otro, ¿no? Puedo ceder un poco. Abrir los canales de comunicación no verbal, ¿no? Ayudarlos a entender que se pueden expresar de diferentes maneras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, toda la expresión corporal. Y disminuir los niveles de angustia en relación con la pérdida. Y esto es muy importante porque a final de cuentas esta es una etapa en la que ellos van a estar experimentando pérdidas de una manera, pues, constante, ¿no? Si no continua, pues sí constante. Entonces, es importante ayudarlos a tener como las herramientas necesarias para que en el momento en el que tengan que experimentar una pérdida, esta angustia, ¿no? La angustia de la pérdida pueda ser manejable y disminuirla dentro de lo posible. Y bueno, en relación con la construcción de la propia identidad, sería manejar el bienestar corporal y psíquico, es decir, que el adulto mayor pueda sentirse bien consigo mismo, tanto en la parte física como en la parte mental, como en la parte emocional, ¿no? Muchas veces les cuesta un poquito de trabajo y viene un poco relacionado con toda la imagen corporal, ¿no? Pues aceptar que pues han cambiado, ¿no? Que ya no son los mismos adultos, por ejemplo, ¿no? Que estaban cuando estaban en la plenitud de su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante ayudarlos, ¿no? A aceptarse y a fomentar un bienestar tanto corporal como psíquico. Disminuir las vivencias del dolor, ¿no? Dolor físico y también, por supuesto, dolor emocional, dolor psicológico. Y reconocerse como personas valiosas y dignas de estima. Y esto es algo que estaban mencionando anteriormente, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que el adulto mayor considera que, pues que le están haciendo un favor, ¿no? Al estar al pendiente, al cuidarlo, al platicar con ellos, ¿no? Y no es así, ¿no? Ellos, es importante que sepan que aun cuando están en esta etapa, ¿no? Son personas valiosas, dignas de estima, ¿no? Muy valiosas, no solamente para las personas como cercanas, sino para la sociedad también. Sin embargo, es algo difícil, por todos los estigmas, ¿no? Que veníamos platicando. Y construir una imagen ajustada de sí mismo en cuanto a competencias y limitaciones. Esto suena un poco, no sé, como innecesario, siento, pero en realidad va de la mano con todo, ¿no? Muchas veces los adultos mayores entran
en ciertas negaciones, ¿no? Pues de los cambios que están experimentando. Y al no ajustar esta imagen, pues como consecuencia tenemos conductas que no son, pues que no se adaptan, ¿no? O que no están adaptadas a sus posibilidades, a sus medios, etcétera, y por lo tanto, muy probablemente los lleven a consecuencias negativas. Y pues eso, por supuesto, ¿no? Va a tener un impacto en su salud emocional. Entonces, dentro de los procesos psicomotores, ¿no? Les traje también esta tablita de cuáles son como los puntos a trabajar por proceso psicomotor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto al tono muscular, pues es importante ayudarles a manejar la relajación. Una relajación global, segmentaria y diferencial, ¿vale? Entonces, esto es importante porque muchas veces los adultos mayores llegan súper tensos y les es difícil, les es muy difícil llegar a la relajación. Yo me di cuenta de esto también dentro del taller, que muchas veces ellos incluso me pedían, así, digo yo, generalmente la mayoría de las sesiones las termino por lo menos con algún ejercicio corto de relajación, pero me llegaban a pedir, por ejemplo, que fueran sesiones completas de relajación, ¿no? Entonces es importante como manejar esto. Igual con la respiración, ¿no? La respiración pues viene muy de la mano con el tono, viene muy de la mano con la relajación, perdón, ¿no? Pero ayudarlos a tomar conciencia, a tomar una conciencia de su respiración y a poderla, pues ir manejando, ¿no? Eso les ayuda también mucho. Dentro de la coordinación dinámica general, la marcha es una situación también muy importante, ¿no? Ayudarles. El equilibrio, ya sea dinámico, espontáneo, es decir, con algún movimiento, ¿no? O equilibrio en el suelo. Tenemos otros equilibrios en los que, por ejemplo, a los niños les pedimos como equilibrio de altura, ¿no? Para cuando cruzan una viga o algo así. En este caso, pues eso ya no lo manejamos. En la coordinación visomotriz, habilidades manuales y motricidad fina. La disociación de movimientos, coordinación dinámica de los miembros superiores, de los miembros inferiores, coordinación dinámica y postural, ¿no? Muchas veces la postura es algo de lo que hay mucho de trabajo, ¿no? Con los adultos mayores, y que solamente con trabajar la postura podemos ver cambios significativos, ¿no? En el resto del movimiento, en el estado de ánimo, y en todo, ¿no? Solamente con la postura. Movilización de otros segmentos y del conjunto del cuerpo. Dentro de la percepción del cuerpo, estaríamos trabajando la percepción global del cuerpo, conocimiento de distintas partes, que sería el esquema corporal, a diferencia de la imagen corporal. La toma de conciencia del espacio gestual, ¿no? ¿Qué está pasando en mi expresión corporal? En cuanto al espacio y los objetos, las nociones espaciales, ¿no? Ayudarlos a mantener la orientación espacial, la transposición de las nociones espaciales sobre otro, ¿no? O sea, no solamente como en el espacio, sino mi derecha y la derecha de la persona que está enfrente de mí, por ejemplo, ¿no? Establecer y utilizar distintos espacios y utilización creativa de los objetos. En cuanto al tiempo, trabajamos las nociones temporales, que pueden ser básicas, las relaciones con el tiempo, la coordinación de diversos elementos y la distribución y planificación del tiempo. Dentro de procesos cognitivos trabajamos atención, memoria, abstracción y lenguaje. Y en el área socioafectiva y comunicativa trabajamos la autonomía como parte de la relación del apego y la seguridad. En cuanto a la relación con los demás, pues establecer relaciones con los demás, respeto y aceptación, cooperación, búsqueda de ayuda, capacidad de iniciativa, aceptación de propuestas, asertividad. Y en cuanto al autoconcepto y autoestima, reconocimiento de capacidades y limitaciones.